Ok. Del trece al 16, por favor, ahí abran sus Biblias. Le dice, acuérdense quién es el escritor y a quién se está dirigiendo. Del versículo 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo está exhortando en esos versículos a Timoteo a que guarde el mandamiento o todos los mandamientos que ya ha mencionado, ¿sí? Y se lo pide de una manera como se lo pide un padre que ama a su hijo. Hay una exhortación, pero estamos hablando de un ánimo, está dirigiéndose a él para decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces le dice que guarden todos los mandamientos que de alguna manera Pablo ya expresado en toda la carta. Mandamientos que Pablo recibió por la revelación de Cristo y que él, hablando de Timoteo, debe de guardar y mantenerse fiel, le dice, hasta la venida del Señor Jesús y de ser un ejemplo a la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando. Tenía que dar un ejemplo de conducta segura y de alguna manera estos versículos le están diciendo el por qué debe guardar estos mandamientos. Nos da una lista de cualidades y características de Dios y habla de las razones. Le dice, Dios es soberano, Dios es rey de reyes, es señor de señores, inmortal, inaccesible. Todo este tipo de características que le dice, esa es la razón por la que debe guardar todo mandamiento de Dios. Estaba sirviendo al Dios Todopoderoso. Le estaba dando esta grande responsabilidad, no solamente de parte de Pablo como el apóstol, teniendo la autoridad y que lo dejó en la iglesia de Éfeso a Timoteo para que pastoreara ese lugar. No era fácil la labor en ese entonces, no era tan sencillo presentarse y decir soy cristiano. Aparte tenía la grande responsabilidad de dirigir a esta iglesia y le dice, mira, tienes que guardar los mandamientos, tienes que cuidar la iglesia y la tienes que dirigir porque estamos sirviendo al soberano, al rey de reyes, al señor de señores, al inmortal, al inaccesible. Le da las suficientes razones para que él, con todo amor, guarde los mandamientos, cuide de la iglesia y la dirija. Hoy también para nosotros es lo mismo. Dios no ha cambiado. Sabemos que es Señor de señores, que Él pone reyes y quita reyes. Tenemos la misma responsabilidad como líderes, como ancianos, como pastores. No hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad que se le dio a Timoteo, a la responsabilidad que hoy se nos está dando también a cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está apuntando esto, no se debe tomar a ligereza el llamamiento y mandamiento que Dios está dando, mucho menos diluir la palabra de Dios. Versículo 17, primera de Timoteo 6:17 en adelante al 21. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy puedes tenerlas y mañanas no, sino en el Dios vivo. ¿Dónde tienen que poner su esperanza? ¿Cuál es el consejo que le está dando
Pablo a Timoteo para que predique a los ricos de este siglo, manda a la gente que pudiera estar ahí en buena posición, que no confíen en lo que puede perecer el día de mañana, sino en el Dios vivo. Y el contexto de este versículo es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, vean lo personal, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿A quién se refería el apóstol Pablo cuando habla de la ciencia? Al gnosticismo. Bueno, ¿qué enseña el gnosticismo? Solamente un fragmento. Se trata de una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento. Este es un conocimiento superior a la fe, según ellos. Entonces, se habían infiltrado a la iglesia, como también hoy hay infiltrados dentro de la iglesia y enseñan herejías o la intención de distribuir falsas enseñanzas. Y he aquí la importancia de darle el valor a todo lo que estamos aprendiendo para poder compartirlo dentro de la iglesia y con los hermanos. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, todos los sentidos conectados al Señor. La fe está por encima de todos los sentidos. Con la fe tenemos que dirigirnos. Entonces, al introducirse la mal llamada, como le dice Pablo, la falsamente llamada ciencia, ¿sí? Hay que tener cuidado. La cual dice en el versículo 21, profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Se despide de esta manera. Amén. La gracia sea contigo. Miren, Éfeso era una ciudad grande. Éfeso era una ciudad opulenta y la iglesia allí probablemente tenía muchos miembros ricos. Pablo aconseja a Timoteo tratar con cualquier problema potencial, enseñando que la posición de la riqueza, claro, involucra una gran responsabilidad. Los que tienen dinero, todos aquellos a quien Dios ha bendecido, deben ser generosos, pero no deben ser arrogantes solo porque tienen mucho que dar. Deben tener cuidado en no poner su seguridad o su esperanza en el dinero. La historia nos dice que muchos lo han hecho y que en la actualidad también otros siguen cometiendo ese error. Pero el consejo que le da Pablo a Timoteo y hoy la palabra de Dios a nosotros es que tenemos que poner la esperanza en el Dios vivo. Aún si no tenemos riqueza material, podemos ser ricos en buenas obras. No importa cuán pobres seamos, siempre tendremos algo que compartir con alguien. Alguien piensa que no tiene algo que compartir. Créanme que si estamos nosotros dentro de la voluntad de Dios, siempre tendrás algo para darle a alguien. Podemos ser ricos en buenas obras y tenemos que confiar en Dios para que nos ayude a hacer esas buenas obras. Muchos piensan que si no hay dinero, no se puede hacer nada, porque es el pensamiento del mundo. Y es cierto, en la mañana compartí un pensamiento, el dinero en la mano, pero Cristo en el corazón.
Porque si tienes el dinero en el corazón y a Cristo en la mano, estás poniendo tu esperanza en el dinero y no en Cristo. Que sea Cristo el que nos ayude a hacer las cosas correctas. ¿Cierto? Necesitamos de Él para hacer lo correcto. Entonces, el libro de Primera de Timoteo, hablando de estos 6 capítulos, provee instrucciones para las iglesias locales, incluyendo 2 puntos importantes: normas para la adoración pública. Todo tenemos que hacerlo decentemente y con orden, pero no tenemos que tener pena o vergüenza por ser verdaderos adoradores en todas partes. Punto 2. Habla de los requisitos para los supervisores. Hablamos de los ancianos y pastores. También habla de los diáconos y obreros especiales de la iglesia, aquellos que podían atender las distribuciones diarias o tenían que ayudar a los ancianos o pastores en tareas especiales. Pablo dice a los líderes de la iglesia que deben corregir doctrinas erróneas y también deben tratar a todos con justicia y amor. Esto es importante que nosotros aprendamos bien. La iglesia ha sido organizada para que Cristo sea honrado y glorificado. Mientras nosotros estemos estudiando las cartas, las epístolas, la Biblia, no pasemos por alto los aspectos más importantes en la vida de la iglesia. ¿Cuáles son estos aspectos? Le presento 3. Conocer a Dios. Jesús dijo en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Un conocimiento hablando de una relación personal donde a través del estudio de la palabra llegamos a conocer a Dios. Tenemos que conocerlo en la práctica, no solamente por la letra. Otro de los aspectos importantes que aprendemos al estudiar y que no debemos pasar por alto es trabajar juntos en armonía, una armonía fraternal o fraterna, donde se vea el amor unos y otros. ¿Se acuerda cómo se levantó la iglesia al principio? Todos tenían las cosas en común, todos. Creo que es algo que nosotros tenemos que realzar, tenemos que echarle más fuerzas, más ganas, tenemos que trabajar en ellos todo. ¿Para qué? Para que en realidad sea un trabajo en armonía. Otro de los aspectos es llevar las buenas nuevas de Dios al mundo. Estamos hablando del Evangelio del Señor Jesús. Punto 1, conocer a Dios. Punto número 2, trabajar juntos en armonía fraterna. Punto 3, llevar las buenas nuevas de Dios al mundo. Y esto es algo que debemos de mantener siempre. Es algo a lo que no le debemos dar descanso. Insta tiempo y fuera de tiempo. Se nos ha dado la gran comisión y el mandamiento de amar a Dios y también de llevar el evangelio a todas partes. Aquí terminamos la carta número 1, primera carta a Timoteo. Vamos a comenzar la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta carta tiene un tono sobrio. Pablo estaba prisionero por última vez y sabía que pronto iba a morir, por eso tiene un tono sobrio. A diferencia de su primera prisión en Roma, como lo hemos leído en el libro de los Hechos, la historia, estuvo en una casa cuando estuvo preso en Roma y pudo continuar enseñando. Esta vez probablemente estaba confinado a un calabozo o una celda fría, esperando la muerte. En el año 64 después de Cristo, según la historia, el emperador Nerón había empezado una gran persecución como parte de su plan de traspasar a los cristianos su propia culpa por el incendio de Roma.
Esta persecución se esparció a través de todo el imperio, incluyendo el destierro social, la tortura pública, el asesinato. Terrible este tiempo para la iglesia. Mientras Pablo esperaba su muerte, escribió una carta a su querido amigo Timoteo, un joven que había sido como un hijo para él. Escribió esta carta aproximadamente entre los años 66 y 67, y en ella están registradas las últimas palabras de el maestro a su discípulo. Imagínense ustedes el corazón de Pablo, tantos años andando juntos, compartiendo el evangelio, sufriendo persecuciones, y ahora tiene que despedirse de él, pero lo hace de una manera que es inspirado por el Espíritu Santo para que este joven, a pesar de saber que Pablo estaba a punto de morir, no perdiera las esperanzas. Quiero compartirles de manera introductoria 5 palabras acerca de lo que Pablo le dice a Timoteo. Número 1, Pablo anhelaba la compañía de Timoteo. Lo necesitaba tanto y más en esta hora final de su vida. Anhelaba. Él quería quizás que Timoteo estuviera cerca de él, aunque no era posible. No por la situación del peligro, pero anhelaba su compañerismo en las últimas horas de su vida. 2, Pablo quería expresarle a su sucesor unos últimos asuntos en caso de que Timoteo no llegara a tiempo, es decir, que no llegara a tiempo de su muerte, que no lo viera morir. Tal vez alguien pudiera pensar, si tuviera la opción de ver o no ver que van a sacrificar a Pablo, supongo, o en el buen sentido, no, creo que era una grande bendición, pero al mismo tiempo una grande tristeza, ¿sí? Humanamente ver que alguien muere, pero qué grande gozo ver que alguien moría defendiendo su fe en esos tiempos, muriendo hasta, o sea, sosteniendo su fe hasta el último momento de su vida, como muchos lo hicieron. Y esto es una exhortación para nosotros, que de verdad debemos ser leales hasta el final. Debemos aprender acerca de la lealtad a Cristo. Número 3, Pablo quería que su hijo se equipara tanto como le fuera posible para su gran llamamiento y cumplir con la tarea o la labor que le había sido iniciada primeramente por Pablo, o que había sido, perdón, iniciada primeramente por Pablo. Pablo fue el fundador de esta iglesia de Éfeso y el sucesor iba a ser Timoteo, y él tenía que continuar pastoreando esta iglesia que gracias al poder, a la vida de Pablo, y como él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, llegaron a ese lugar y se levantó una iglesia. Y en cada uno de los lugares, estudiando específicamente o de manera particular, no fue fácil, pero en cada uno de estos lugares se mostró el poder de Dios, el poder transformador de la palabra. Número 4, Pablo sentía la necesidad de fortalecer el ánimo de su amado hijo Timoteo, quien era digno de confianza. Última palabra. Pablo quería preparar a Timoteo para los últimos tiempos difíciles que vendrían sobre la iglesia.
Si fue escrita en el año 66, 67, en el año 60 después de Cristo. Estamos nosotros en el 2020, 20 años más y estamos hablando de 2000 años en el que Pablo está hablando acerca de tiempos difíciles para la iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, Pablo cumplió con su labor, cumplió, vamos a decir, con su trabajo de fortalecer a su discípulo, de prepararlo. Y quería decirle que tenía que estar bien preparado para estos tiempos que se venían sobre la iglesia. Y desde los tiempos del apóstol Pablo hasta el día de hoy, la iglesia sufre persecución. No ha tenido la iglesia una etapa de respiro, pero mientras es perseguida la iglesia crece, porque es cuidada por el Señor. Y Pablo quería fortalecer la vida de este joven, porque Pablo todavía de alguna manera estaba con él, pero Pablo sabía que Timoteo en algún momento de su vida tenía que continuar solo. Así es que ustedes tienen pastores, tienen maestros. Va a llegar el día en que se les diga, ahora tienen que continuar solos y lo tienen que hacer, porque para eso estamos siendo preparados. Para eso confía el Señor en nosotros y pone a personas para que nos instruyan, para que nos enseñen, para que sigamos el buen testimonio, como Timoteo estaba siguiendo el buen testimonio de Pablo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Listos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Aquí nos vamos a llevar un buen tiempo. Aquí va a ser lo extenso. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo deja ver la calidad de teología que tiene, pero también resalta y también apuntala y dice por quién es ese llamado y por quién es apóstol y de quién es apóstol. Usted y yo debemos entender que Pablo está estableciendo claramente que él llegó a ser un apóstol de Cristo. ¿Por voluntad de él? No, por voluntad de Dios. Es decir, hermanos, el llamado, una vez más, para poder entender y ser claro en esto, el llamado a un ministerio, ¿quién es el que da ese llamado a tal ministerio? ¿Un instituto? ¿Un papel hablando del diploma que se recibe al final de haber estudiado? ¿Qué cree usted? ¿No? Un papel o un instituto no nos da el llamado. Se nos prepara, se nos capacita. No se nos olvide, el instituto no produce pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros. ¿Para qué instituyó Cristo estos 5 ministerios? Para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para un propósito. Hablamos de que el llamado lo da Dios. El llamado no lo hace una institución o un papel, aunque en algunos lugares así se enseña y creemos que están equivocados. En algunos lugares hay escuela de profetas, escuela de apóstoles, escuela donde se pasa el manto de José, escuela donde ya hay una segunda túnica con la doble unción más que la de José.
escuela donde se forja maestros, pero con una enseñanza o doctrina realmente equivocada. Evangelistas que están preocupados porque haya miles de personas, pero si hay uno, no predican. El llamado no lo hace una institución, ni un instituto va a forjar pastores. Bueno, los forja en el sentido de la educación, para ser más claros, pero el llamado lo hace Dios. Si has sido llamado por Dios, Él te va a sostener. A quien Dios llama, Dios sostiene. Y es cierto, y por eso hoy nos estamos preparando. Pero a alguien se le ha dicho, métete a estudiar y cuando termines vas a ser profeta, vas a ser apóstol, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser misionero. Hemos conocido muchos que dentro de las instituciones, no, es que yo he recibido aquí en la institución el llamado de ser misionero y Dios nos está llamando a países musulmanes. ¿Sabe qué ha pasado con ellos? Salen huyendo, corren. Es que la institución me ha dado la cobertura para ser profeta o el apostolado o escuelas donde, no sé, te enseñan a hablar en lenguas. Es un don. Me explico, hermanos. Un papel no te hace pastor, es un llamado. Bueno, un ejemplo que ustedes conocen muy bien, Juan el Bautista. ¿Quién le dio el llamado para bautizar? Dios. Dios lo llamó y cuando él entendió el llamado, comenzó a bautizar. Estuvo profetizado su nacimiento, su ministerio y el propósito por el cual vendría Juan el Bautista. Pero el llamado lo hace Dios. Versículo 2. Bueno, antes de avanzar, ¿tienen ustedes alguna pregunta acerca de esto? Acerca de los 5 ministerios. Los da Dios. Algunos hombres oran y dicen, pasa al frente, voy a orar por ti, porque te voy a constituir como profeta, apóstol, maestro. Personalmente digo, no caigamos en ese engaño, porque podemos confirmar, se puede confirmar por las evidencias, por como Dios dirige tu vida, pero el llamado lo da Dios, no el hombre. Bueno, vamos a continuar con el versículo número 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita entre 2 y 4 años después de la primera. Timoteo fue su compañero en el segundo y tercer viaje misionero y Pablo lo dejó en Éfeso para apoyar a la iglesia desde ahí. Lo dejó para que pastoreara la iglesia. Pablo está pensando mucho en su familia espiritual, porque le dice Timoteo, amado hijo, pero está pensando también en su familia espiritual en este sentido. Cuando menciona el versículo 2 a Timoteo, amado hijo, bueno, le dice amado hijo, está pensando también en sus padres. Hubo judíos que realmente vivían de una manera genuina, siendo adoradores de Dios con un corazón puro.
y no una religiosidad como los fariseos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz. Un comentario de Carlos Spurgeon, llamado príncipe de los predicadores, usó este versículo junto con Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2 y Tito 1:4, para mostrar que los ministros necesitan más misericordia que otros creyentes. Después de todo, el apóstol Pablo al inicio de sus cartas para las iglesias en general, sigo con el comentario de Spurgeon, Pablo solo usa gracia y paz en un saludo. Lo podemos encontrar en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, pero cuando comienza a escribirle a los pastores, en este caso cuando se dirige a Timoteo y a Tito, siente la necesidad de decirles gracia, misericordia y paz. ¿Alguna vez notó usted este detalle sobre hablando de los ministros cristianos? Cómo cuando se dirige a Timoteo y a Tito, les dice gracia, misericordia y paz. ¿Qué necesitan aún más estos ministros? Estos ministros necesitan más misericordia que otras personas. A pesar de que todos necesitan misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro. Y escuche hasta el final. Así que la necesitamos, porque si no somos fieles, seremos incluso mucho más pecadores que nuestros oyentes. Para eso necesitamos la misericordia. Necesitamos ser fieles y se necesita mucha gracia para mantenernos siempre fieles. Y se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias. Así que, dice Spurgeon, tomaré estas tres cosas para mí: gracia, misericordia y paz. Le dice a su congregación, usted puede quedarse con estas dos, gracia y paz, pero yo necesito mucha misericordia. Necesito ser fiel, pero yo necesito más misericordia que todos ustedes. Así que la tomo de la mano amorosa de mi Señor y confiaré y no temeré, a pesar de todas mis deficiencias, flaquezas, tropiezos y errores. En todo el curso de mi ministerio no temeré. Necesito mucha misericordia. ¿Cree usted que como ministros lo necesitamos? Lo necesitamos. Si usted va a ser un predicador o es un predicador de la palabra de Dios y tiene un ministerio y tiene la responsabilidad delante de la iglesia, Pablo le dice a los ancianos, Pablo le dice a los pastores, gracia, misericordia y paz. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Si hay algo también que caracteriza a Pablo es que a pesar de tener todo el conocimiento que tenía, la pasión para llevar el evangelio, compartir en las sinagogas, levantar iglesias entre los gentiles, él oraba. Y en este versículo nos dice que estaba orando especialmente por Timoteo. Tenía una lista y entre ellas se encontraba Timoteo. Oro por ti en la noche y en el día. Miren, Pablo como judío
había sido educado en la fe, ¿cierto? En el verdadero Dios y en la manera apropiada de adorar. Cuando se convirtió a Cristo, no abandonó esas enseñanzas. Cristo se presentó y fue la revelación máxima para Pablo, y todo lo que sabía Pablo tomó vida. Es como si se hubiera ordenado todo dentro de él. Había aprendido a los pies de Gamaliel. Se le había enseñado a adorar al verdadero Dios. Él no abandonó todo lo que se le había enseñado. ¿Qué fue lo que abandonó Pablo? La idea errónea de que el cristianismo era una amenaza, de que era una nueva secta. Bueno, no abandonó esas enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso Pablo, una de, uno de los principios que mantenía como parte de su vida personal es que Pablo oraba, y oraba constantemente por Timoteo, su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe y un gran líder en la iglesia cristiana. Aunque estaban separados, sus oraciones eran una fuente de estímulo mutuo. Nosotros también debemos orar constantemente por otros, en especial, hermanos, por aquellos con quienes llevamos a cabo la obra de Dios. Ore por sus compañeros en el ministerio, ore por sus pastores, ore por sus amigos en la fe, por sus hermanos en la fe, ore por aquellos con los que comparte el evangelio. Es parte de un ministerio, ore por ellos. Es líder, ore por los servidores. Es pastor, ore por sus líderes, ore por las familias, ore por las necesidades. Debemos estar en constante oración. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo por Timoteo. ¿Qué dice? Oro noche y día. Bueno, también nos muestra cómo oraba Pablo. Siempre que era de noche y siempre que era de día. Bueno, nosotros podemos decir que esto era fácil para Pablo. Él está en prisión, pero este tipo de oración nunca es fácil, porque él no se encontraba en una situación cómoda, pero aún así cuando le escribe, le dice, estoy orando por ti. En los tiempos difíciles, oramos. No, es que es cuando menos oro porque no tengo ganas. Es cuando más debemos orar. Es que estoy enfermo, ni tengo ánimos de levantarme para dirigirme a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que evaluar cuánto respeto, amor y pasión tenemos por lo que se nos ha encomendado. Pero sobre todo, nuestra relación con Dios. ¿Está uno alegre? ¿Qué dice la Escritura? Cante alabanzas. ¿Está uno enfermo o afligido? Llame a los ancianos o haga oración. La Biblia siempre va a ir en contra de un pensamiento humano en el que no tiene cabida Dios. Siempre va a ordenar el pensamiento. Así es que Pablo nos dice que debemos orar. Nosotros debemos admirar esta labor de Pablo. Él tiene un corazón y él hizo lo que pudo, donde estaba, a donde lo llevara el Señor, donde estuviera. Si Pablo no podía predicar, oraba. Llegó el momento donde él ya no pudo predicar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos predicar si podemos hacerlo, anunciar el evangelio, pero también debemos orar.
Versículo 4, 4 y 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 4 y 5. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Ustedes saben que el gozo va más allá de la felicidad, porque la felicidad viene por las circunstancias o situaciones en las que nos encontramos. Es cierto, todos buscamos ser felices, pero cuando hablamos del gozo del Señor, va más allá. Deseando verte, ¿cuál era el deseo de Pablo? Quería ver a Timoteo. En su despedida dice, no, al acordarme de tus lágrimas. Vean el recuerdo que tenía Pablo. Al momento de separarse hubo pues una tristeza, una angustia y el discípulo lloró por su maestro. Deseo verte, recordando que fue difícil nuestra partida. Es difícil la separación, pero termina este versículo diciendo, para llenarme de gozo. Deseo verte para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Tenía un buen legado y estoy seguro que también en ti. Está hablando de una fe no fingida en la abuela, en la madre y en Timoteo. Pero dice, ¿verdad? Acordándome de tus lágrimas, esas lágrimas que derramó Timoteo por una despedida. Y les repito esto para profundizar un poco más, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué hacía realmente feliz a Pablo? Recordar la fe de hombres fieles como Timoteo, que amaban y servían al Señor. Esto traía felicidad. Esto debe darnos a nosotros felicidad, pero como les digo, va más allá. La felicidad en el Señor, hablamos del gozo, va más allá, porque el gozo se mantiene a pesar de las situaciones o las circunstancias, hablando de esta verdadera felicidad y no una felicidad que pueda ser pasajera. Entonces, ¿qué llenaba de gozo y de alegría al apóstol Pablo? Bueno, que conocía, dice, a su abuela, recordando a tu madre y recordándote a ti, hombres fieles que aman y que sirven al Señor. Por eso le dice, esta fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, fe no fingida. No tenía poca medida. Él tenía una educación, una influencia de parte de su abuela y de su madre. Les comparto 3 puntos, 4, 5. Miren, Timoteo y su familia venían de la antigua ciudad de Listra, la cual Pablo visitó en su primer viaje misionero. Cuando Pablo y Bernabé estuvieron ahí, Dios usó a Pablo para sanar milagrosamente a un hombre lisiado. Y la gente de la ciudad comenzó a adorar a Pablo y a Bernabé, perdón, como dioses del Olimpo. E incluso, si ustedes recuerdan, iban a sacrificar un toro para ello. Pablo apenas pudo evitar que lo hicieran. Y pronto los enemigos del evangelio pusieron a la multitud en contra de Pablo. Así que sacaron a Pablo de la ciudad y lo apedrearon. Pero Dios milagrosamente preservó la vida de Pablo y éste siguió adelante. Esto está en Hechos capítulo 14. En el segundo viaje misionero de Pablo, este fue otra vez a Listra y ahí conoció a un hombre joven que había venido a Jesús y que estaba comprometido a servir al Señor. Se ve cuando alguien se compromete
Para servir al Señor, decimos, se ve, se huele, se siente, ves la pasión, el amor. Y Pablo vio esto en este joven Timoteo. Se le describe como hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hechos 16:1. Otro punto. Así que la madre y la abuela de Timoteo eran creyentes, pero su padre no, cuando menos no al principio. En el mundo romano, los padres tenían la autoridad absoluta sobre la familia. Y como el padre de Timoteo no era cristiano, la situación en su casa no era la ideal, como posiblemente sea en algunos casos presentes, aunque no necesariamente fuera terrible. Pero su madre y su abuela o lo llevaron a Jesús o lo afirmaron en la fe. No hay duda de que Dios quiere usar a padres y abuelos para pasar este legado eterno a sus hijos y a sus nietos. ¿Cuál? El de hablarles acerca del Señor Jesús. Creo es la mejor herencia. Algunos han dicho, el mejor regalo que le puedes hacer a alguien, dale una Biblia y enséñale a leerla. Regálasela y enséñale. ¿Qué legado? Hablando de esta situación de su abuela y de su madre y que ahora Timoteo continuaba con esta historia de conocer a Jesús como su Salvador. Interesante testimonio que nos deja el Señor en la Biblia. Cuando Pablo se fue de Listra, se llevó a Timoteo con él. Y esto comenzó comenzó como una buena relación de mentor a aprendiz y tocó a todo el mundo. Comenzó con una relación de el maestro y el discípulo. Interesante cómo el Señor permite que si estás dentro de la voluntad de Dios, va a poner personas para la extensión o expansión del evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así es que oremos. Si a ti te hace falta tu Timoteo, ora por tu Timoteo. Ora por él. Ora para que Dios lo ponga a tu lado. ¿Qué le podré yo enseñar? Lo que sabes de Dios. Muy bien. Vamos al versículo número 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo lo dice de esta manera, por esta razón te aconsejo, por esta razón te recuerdo, ¿sí? Te aconsejo, te recuerdo, se traduce, que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Ahora, vean esta observación. Pablo impuso las manos, ¿sí? Ahí lo dice claramente, cuando te impuse mis manos. Pero el contexto de este mismo versículo dice, pero Dios te dio el don. Noten eso. A veces no, yo voy a poner mis manos para compartirte o darte de mi don. No. Dios te dio el don cuando te impuse mis manos, pero sí le da el consejo, te aconsejo, te recuerdo. Por esta razón, por lo cual te recuerdo que avives. En el momento de su ordenación, Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu Santo.
que lo capacitaron para que sirviera a la iglesia. Todo don que Dios derrama sobre cada uno de nosotros es para la edificación de la iglesia. No es una edificación personal, sino para la iglesia. Somos un cuerpo y este cuerpo tiene diferentes miembros, pero estamos todos unidos y la cabeza es Cristo. Todos debemos trabajar en unidad, bendecirnos los unos a los otros. Dentro de la iglesia, los hermanos de un ministerio sirven a toda la iglesia y nos bendicen. Los de la alabanza, cuando están al frente, están compartiéndonos lo que hay en su vida, la adoración, y estamos adorando juntos y adoramos juntos a Dios y se trata de Dios y nos enseñamos los unos a los otros, nos educamos. Entonces es importante que nosotros veamos que el don espiritual le fue dado por Dios cuando Pablo le impuso las manos. Y llegaron estos dones especiales y capacitaron a Timoteo para que sirviera a la iglesia. Claro, tuvo un mentor, tuvo alguien que le enseñara y en este caso ya le estaba diciendo, o sea, te recuerdo. Cuando tú le dices a una persona, te recuerdo, es que ya se lo dijiste antes o ya se lo has enseñado. Ahora te recuerdo. Ahora ya te corresponde a ti, Timoteo. Entonces, tenía un buen maestro. Al aconsejar a Timoteo que avives el fuego del don de Dios, Pablo lo estaba animando a perseverar. Timoteo no necesitaba nuevas revelaciones ni nuevos dones. Él necesitaba el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que ya había recibido. Si salía valientemente en fe y proclamaba el evangelio una vez más, el Espíritu Santo iría con él y le daría poder. ¿Se acuerdan lo que está registrado en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser mártires, testigos, ¿verdad? Es la palabra correcta en el contexto de la palabra, para ser mártires, dispuestos a sufrir por Cristo, por la proclamación del Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estos dones habían llegado a Timoteo y era su momento de predicar. La predicación es la proclamación del Evangelio y tiene una preparación esta predicación y necesitamos la guianza del Espíritu de Dios para dicha preparación y necesitamos los dones para salir y predicar su palabra. Nunca salgamos solos o pensando que lo vamos a hacer bien nosotros. Si nosotros salimos valientemente en fe y el propósito es proclamar el evangelio una vez más y al siguiente día una vez más, hablarle a alguien una vez más, el Espíritu de Dios estará con nosotros y nos dará el poder de proclamar la palabra. Cuando usted usa los dones que Dios le ha dado, encontrará que Dios le dará el poder que necesita. ¿Qué es lo que necesita tal persona a la que usted le está compartiendo el evangelio o está usted usando el don? Dios va a estar con usted y Dios se va a manifestar. Dios se va a hacer presente. Cuando las personas se acercaban a Jesús porque querían recibir la vista, era obvio el problema que tenían y estaba a la vista de Jesús la necesidad de la persona. Entonces, podemos decir que Dios nos dará la enseñanza, nos guiará y nos dará el poder para ayudar a las personas de acuerdo a su necesidad dentro de la voluntad de Dios. Entonces, usemos los dones, lo que Dios nos ha dado, y vamos a ser testigos de que Dios, al estar con nosotros, nos dará el poder que necesitamos para las personas. La palabra avives habla de la iniciativa para mantener vivo el fuego del alma, ¿sí? Para estar siempre avivados.
Este es un principio que se aplica a todos los creyentes. De ahí Pablo le insiste a Timoteo a poner en acción los recursos espirituales de los cuales ha sido dotado para el ministerio. Algunos dicen, yo no tengo ningún don. Todos recibimos al menos algún don y tenemos que ponernos en oración para avivar esos dones. En griego, la palabra para que avives es anasopureo, está difícil la pronunciación, anasopureo es avivar, significa encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. Hablamos de nuestra vida espiritual, del don encender de nuevo. Hoy fue un día, mañana es otro. Tenemos que mantener esa llama con toda su intensidad. No hemos recibido dones para hacer un hoyo y esconderlos. Hemos recibido dones para usarlos. Así es que el que es poco en lo fiel, ¿sí? En lo mucho se le pondrá. El que puede hacer que se multipliquen los dones no eres tú, porque a veces también dicen, no, es que tengo un don y la parábola dice que tenemos que multiplicarlos. Entonces, no, yo no tengo el poder para reproducir dones, los recibo. El Espíritu Santo es el que los da, pero tenerte un don y decir, lo voy a multiplicar, deme el testimonio de alguien que haya recibido un don y por él mismo los haya multiplicado, así no funciona. Los dones los da el Señor, pero tenemos que mantenerlos activos. Se nos ha dado para trabajar los dones, ¿sí? Entonces, no hay necesariamente una sugerencia, por lo tanto, de que Timoteo haya perdido su primer fuego, sino que Pablo le dice, te aconsejo, te recuerdo. Todo cristiano necesita siempre un incentivo para mantener el fuego ardiendo con toda su intensidad. Tu pastor, algún amigo, algún hermano, alguna vez te ha dicho, ánimo, aviva ese fuego, ese don que Dios te ha dado, avívalo. ¿Quién puede avivar sino Dios que lo ha dado? Pero esto es el resultado de una relación con Dios donde nosotros hacemos su voluntad. Acostado o sentado, no esperes y no esperemos a que se avive este fuego. Pablo tenía avivados los dones, los ministerios, pero si ustedes leen la historia en Hechos, Pablo era un hombre incansable que iba de un lado para otro, que el Espíritu Santo le decía, aquí ve, aquí no vayas, aquí no pases, aquí haz esto, escribe lo otro. Casi escribió en su totalidad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Era un maestro, era un apóstol, era un misionero, era un evangelista. Bueno, tal vez no tenemos estos 5 ministerios, pero tenemos dones. Y lo más importante, esos dones dados por el Señor. Y si Pablo fue usado por el Señor, nosotros también podemos ser usados o ya estás siendo usado, pero tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. No es tu don, es el don de Dios que Dios te ha dado para que tú trabajes en su obra. ¿Por qué se los digo de esta manera? Yo tengo un don, ha dicho alguien, y mi don se lo voy a compartir a alguien para que esté bajo mi cobertura. Es una mala enseñanza de un evangelio pésimo
que no es un evangelio verdadero, pero que así lo enseñan. Los dones no son en sí del hombre, son de Dios y se nos han dado para la edificación de la iglesia. No olviden eso. Eres pastor o eres maestro de la palabra de Dios. ¿De quién es la palabra? De Dios. ¿De quién es el ministerio? De Dios. Lo que Dios ha hecho es tener misericordia y gracia para darnos este alto honor de ser servidores del Señor Jesús en su obra. Así es que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Continuemos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo como líder. Su juventud, su asociación con Pablo y su liderazgo se hallaba bajo fuego por parte de creyentes y no creyentes. Pablo lo anima a mantenerse firme. 2 puntos. Cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. Se lo repito, cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. ¿El miedo paraliza? ¿Qué creen ustedes? Sí, el miedo paraliza. Quiero mencionarles un ejemplo parafraseado que ustedes ya conocen, que habla de Elías cuando en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, abra su Biblia, vayamos allá. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 4, habla donde Elías huye de Jezabel. ¿Qué había pasado en el capítulo número 18? Elías se enfrenta a Acab. Elías se enfrenta a los profetas de Baal y los derrota. Claro, Dios estaba con él. Y nosotros en nuestra Biblia le damos la vuelta, o está en la misma página, 18 y 19. Vemos a un hombre lleno de poder, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Vemos a un profeta al que se le llamó el profeta de fuego, con esa valentía, con ese poder en la palabra, derrotando a tantos Baales, perdón, a profetas de Baal, profetas de hombres, no de Dios. Y ahí estaba Dios con él. ¿Qué sucede? Bueno, podemos criticar este sentimiento, acción o cómo el miedo paralizó a Elías, pero dense cuenta cómo puede paralizar. Así es que no debemos de separarnos o apartarnos ni un momento de la dirección de Dios. Dice esta historia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, derrotado a sus profetas y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo mismo que le hizo a esos profetas, le esperaba o peor a Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿De quién depende nuestra vida al estar haciendo la obra de Dios? De Dios, de Dios. Pero claro, el miedo paraliza. Vio el peligro, vio en peligro su vida, ¿sí? Y le manda un mensaje la misma Jezabel, teniendo más repercusión o más poder en ese momento las palabras de una mujer que el poder manifestado de Dios horas antes. Viendo el peligro,
se olvidó de lo que Dios había hecho y se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Vean hasta dónde lo llevó. Por eso hablamos de esto, ¿no? Cuando nosotros permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. ¿Dónde quedó el poder, la confianza, la guianza y la dependencia de Dios? En ese momento todo se paralizó y le llegó hasta el sentimiento, sí, de decir que se quería morir. Versículo 4, fue por el desierto, deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow. Fíjense hasta dónde lo llevó esta situación, hasta huir, sentarse debajo de un árbol, de un enebro, deseando morirse. Le llegó primero el pensamiento, penetró el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Quítame la vida. La Biblia registra este acontecimiento que es realmente difícil. Nosotros nos atreveríamos a decir, Señor, estoy cansado de servirte. Quítame mejor la vida. Qué situación difícil. ¿Lo dejó solo el Señor? ¿Le hizo caso el Señor? ¿Le quitó la vida? No, al contrario, le mandó un ángel y le dijo, mira, levántate y come. Fíjense el versículo 7. Y volviendo el ángel, ya había ido a él. Bueno, 6. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta, tal vez de empanizado, carne asada, cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Había caminado todo un día por el desierto sin pararse para nada. Dios, que conoce todo, pudo ver el cansancio. Bueno, digamos, vamos más allá. Había un árbol. Bueno, Dios hizo los cielos y la tierra. Y ese árbol estaba ahí en esa hora especialmente para Elías. Y Dios sabía que tenía sed. Y Dios sabía que tenía hambre. Y envía más que nada a un mensajero, a un ángel. Y le dice, aquí tienes una torta y aquí tienes una vasija de agua. Pero ¿qué le dice? ¿No? Y comió y bebió y volvió a dormirse. Algunos hablan acerca de una depresión, porque cuando el miedo te paraliza, en un momento también llega la depresión y no quieres nada y no quieres ver a nadie y no quieres hacer nada. Él ¿por qué comió? Porque tenía hambre. ¿Por qué tomó el agua? Lógico, tenía sed, pero eso le sirvió para levantarse e irse. No, no quería nada. Se volvió a dormir. Pero Dios, que mostró misericordia, versículo 7, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. No ha terminado, Elías, tu ministerio. Aquí no va a acabar tu vida. Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. ¿El monte de quién, hermanos? El monte de Dios. Así es que si en un momento dado llegas y te sientas, recuerda que Dios te va a enviar comida y bebida y te va a decir, levántate porque largo camino te resta. ¿Y a dónde te tienes que dirigir? A la misma presencia de Dios, porque Él fue fortalecido por ello.
el que puede fortalecernos y ayudar a que los dones se aviven, son el Señor. ¿Sí? Bueno, el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor. El temor puede neutralizar tu efectividad para con Dios, pero el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos y así continuar la obra de Dios. Está registrado en Primer Libro de Reyes 19, versículo 6 y versículo 7. Pablo menciona tres características del líder cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. Número uno, poder. La palabra en griego es dunamis, un poder explosivo. Poder está hablando de capacidad física o moral residente en una persona o cosa. Cuando hablamos de algo residente, ayúdenme con esto. ¿A qué se refiere? Un poder residente. ¿Qué quiere decir? Pueden activar su micrófono. ¿Qué quiere Podría ser decir que un? permanece, que ahí está. Claro. Está dentro de. Está dentro de y que permanece. Un poder residente está en ti. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que da el poder. Un poder residente, ¿sí? En persona o cosa. Poder en acción, tal como por ejemplo cuando se pone en acción para ejecutar milagros. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que cuando tú sales dirigido por el Espíritu Santo, el Señor te va a dar el poder para ayudarle a alguien, te va a dar el poder que una persona necesita. Y este poder en estos tiempos del apóstol Pablo, y no dudamos que el Señor puede y ha hecho milagros en nuestra época y lo seguirá haciendo, puede darnos el poder para que se haga. Pero no eres tú, es Dios y será siempre Dios. Amor. La palabra más correcta es caridad, ¿sí? La Reina Valera la traduce como amor. Fíjense, caridad, amor inspirado por Dios a los demás, es el amor de Dios. Y ustedes saben que Primera de Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Es una traducción del vocablo griego agapao, que significa amor divino, un amor inmerecido, un amor espontáneo, un amor abnegado. Lo podemos describir o podemos leerlo en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la versión de Casiodoro de Reina lo traduce como amor en estas versiones. Usa la palabra amor en lugar de caridad. Pero cuando estudias la palabra caridad, habla del amor inspirado por Dios a los demás. Dominio propio. El diccionario Vine habla de la palabra sofronismos. Sofronismos. Primariamente habla de amonestación o llamamiento a una mente sana. Si ustedes suelen usar las diferentes traducciones, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de que si nosotros vamos a Dios para que cambie nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Si no tenemos dominio propio, pero vamos al Señor, Señor, cambia mi manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Estamos hablando de una amonestación o un llamamiento a una mente sana o al dominio propio. La traducción de la Reina Valera revisada lo menciona como dominio propio. La Reina Valera revisada 77 habla de cordura. La Reina Valera
habla de templanza y usa la palabra sofrón, que estaba hablando de sobrio o prudente. Fíjense, dominio propio. El diccionario Strong, el sofronismos, lo describe de una manera más sencilla, pero profunda. Disciplina. Es decir, el control de uno mismo. Tienes que tener la disciplina de tener control de ti mismo, dominio propio, disciplina, control de uno mismo. Ahora, el amor, hablando de poder, amor y dominio propio, están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Debemos seguir su guía cada día y nuestra vida mostrará más efectividad en estas características: poder, amor y dominio propio. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. No tenemos un espíritu de cobardía, tenemos un espíritu de poder, pero tenemos que seguir la guía del Espíritu de Dios para que este poder sea efectivo, para que este amor sea una realidad todos los días y para que el Espíritu de Dios nos ayude a tener esta autodisciplina, a ser dependientes de Dios. Versículo 8, segunda de Timoteo 1:8. ¿Listos? 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Apunten Lucas capítulo 9, versículo 26 y Romanos capítulo 1, versículo 16. Se lo repito, Lucas 9, 26 y Romanos 1, 16. Dice Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras, en este caso ahora hablamos del Evangelio, le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Qué trae el Evangelio? Aflicciones. Ni de mis palabras. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este tiempo de mucha persecución, Timoteo pudo haber sentido temor de continuar predicando el Evangelio. Sus temores estaban basados en hechos, porque los creyentes estaban siendo arrestados y ejecutados. Pablo le había dicho que esperara sufrimientos. Bueno, Timoteo como Pablo serían apresados por predicar el Evangelio. Pero Pablo prometió a Timoteo que Dios le daría fuerza y que estaría listo cuando fuera su turno de sufrir. Imagínate tu pastor o tu maestro que te diga: mira, va a llegar el momento en el que tú sufras por predicar el Evangelio y tienes que estar listo. La iglesia va a ser perseguida, vas a ser perseguido, vas a ser calumniado, van a pasar muchas cosas en tu vida porque este mundo no acepta las cosas de Dios. Pablo estaba preparando a Timoteo. Él estaba por ser sacrificado, para no adelantarme la historia, pero le dice que tiene que estar preparado y que no se avergüence del Evangelio del Señor, ni tampoco de Pablo.
aun cuando no haya persecución. Puede sernos difícil compartir nuestra fe en Cristo. Afortunadamente nosotros, como Pablo y Timoteo, podemos contar con que el Espíritu Santo nos dará valor, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así es que no digo que se avergüencen, pero no se avergüencen de testificar. Hablen aun cuando alguien diga o piense que no es tiempo. Siempre va a ser tiempo para proclamar la palabra de Dios. Siempre. Todo lugar es bueno, pero debemos ser sabios al compartirlo. Pero todo lugar es bueno. Hospitales, escuelas, es bueno. Tu vida puede ser testimonio del evangelio. Tal vez no tengas que decir ni una sola palabra, sino solamente vive el evangelio. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó, hablando del Señor, del evangelio, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Para qué fuiste salvo? Para el propósito de Dios. El llamamiento, ¿para qué fue? Para el propósito de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 10. Para que, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué puede darnos vida? El Evangelio. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿verdad?, la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí. Así es que el Evangelio, ¿a quién nos va a llevar? A Jesús. El Evangelio predicado, proclamado, va a llevar a las personas al que les puede dar vida. Y tenemos ese grande ministerio. Versículo 11, del cual yo fui constituido o designado, si ustedes quieren, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Maestro. En griego, la palabra kerush, con cada kilo, X al final, kerush, habla del heraldo, es decir, heraldo de la verdad divina, comunicador del evangelio, específicamente del evangelio. Te conviertes en predicador o pregonero, kerush. Así es que cuando te diga kerush, que eres un heraldo de la verdad divina. Apóstol, hablamos de un delegado, específicamente de un embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, ¿sí? Con poderes milagrosos, pero ese poder lo da Dios. Un apóstol también es un enviado o un mensajero. Maestro, hablando de los gentiles, didascalos en griego, o un instructor, instruye generalmente o específicamente. Se puede referir también a un maestro o a un padre de familia. ¿Qué responsabilidad tenían los padres? ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 6, donde habla desde el 4, empiezan a ver estos mandamientos o recomendaciones? Eh, estamos hablando de que el Señor les había dicho claramente que repitieran estas grandes enseñanzas, ¿sí? A sus hijos, que se las repitieran al estar en la casa, al estar en la calle, al acostarse, a levantarse. Les tenían que enseñar a amar a Dios, a escuchar al Señor. ¿Se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué se le tenía que enseñar a los hijos?
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Pero ahora la palabra la tenemos que tener en el corazón y en la mente. Entonces se refiere a un instructor, maestro, padre de familia. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, por todo lo que ya mencionamos, todo lo que hacía Pablo y lo que hizo, bueno, lo llevó a la cárcel. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Fíjense en la consolación y la afirmación y lo que le está compartiendo Pablo a Timoteo. No me avergüenzo de estar donde estoy porque yo sé en quién he creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Maravillosa enseñanza la de Pablo a Timoteo, las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La frase para guardar mi depósito tiene tres interpretaciones principales. Yo considero que se refiere a la tercera. Se los voy a mencionar. Número uno, Pablo sabía que Dios protegería las almas de aquellos que se habían convertido por medio de su predicación. Número dos, confió en que Dios guardaría su alma hasta la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan? Él tenía esa esperanza de estar vivo cuando el Señor viniera. ¿Sí? Número tres, confiaba en que aún cuando él estaba preso, que era la realidad en ese entonces, y enfrentaba la muerte, Dios lo llevaría adelante en el ministerio del evangelio por medio de otros como Timoteo. Así es que cuando habla del buen depósito, está hablando de la enseñanza de el evangelio, hablando de llevar el evangelio, de la continuidad del ministerio del evangelio por medio de otros, como Timoteo y como Tito. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nuevamente dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En la nueva traducción viviente, hablando de este versículo, fíjense cómo lo menciona. Permítanme. Versículo 14, en la nueva traducción viviente. Dice, mediante no, perdón, palabra de Dios para todos, me equivoqué. Catorce, 1:14. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. La Reina Valera lo dice así, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios para todos, esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Qué se nos ha confiado? La buena enseñanza. La enseñanza de la cual dice el apóstol Pablo, es un tesoro y se te ha confiado a ti. Así que guárdalo, pero no le está diciendo guárdalo solo, guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y para qué llegó el poder del Espíritu Santo? Sino para llevar el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Así es que nosotros tenemos el privilegio de tener entre nuestras manos, en nuestro corazón, esta enseñanza que es un tesoro que Dios te ha confiado a ti y a mí. Tenemos que proclamar el evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Y una de las mejores maneras de guardar la palabra de Dios es que todos la conozcan, es que todos puedan escuchar. Porque llegará el momento, dice que tendrán comezón de oírla, pero ¿sabe qué? Ahora tenemos que tenerla en la mente y en el corazón. Ya no la podrán escuchar. Muy bien. Versículo 15. Ya sabes esto. Una parte triste de este capítulo. Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Está muy raro el nombre, ¿verdad? No le voy a poner a su hijo así, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Qué cobardía, ¿verdad? Ellos no tuvieron, hablando de Figelo y Hermógenes, el poder del Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado poder, amor y dominio propio. Pero ellos lo abandonaron cuando Pablo los necesitaba. Se fueron, ya no quisieron proclamar o estar con él hablando del evangelio. Ya sabes esto, tenía conocimiento Timoteo, pero dice Pablo de alguien que estuvo con él, Onesíforo, que el Señor, que tenga el Señor misericordia de la casa, porque muchas veces me conforto. Bueno, cuando habla de Asia, se refiere a la provincia romana que tenía a Éfeso como capital. Y no nos dice nada más de esos dos personajes que abandonaron a Pablo. Pero la devoción y la lealtad de Onesíforo sirvió para confortar a Timoteo. Le dijo aquel día, ¿verdad? Alude, cuando dice aquel día, alude a la segunda venida del Señor. Que el Señor tenga misericordia de su casa. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. ¿Para qué? Para prestarle su ayuda. El Señor le conceda misericordia. Concédale el Señor que haya misericordia en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Misericordia. ¿Qué podemos pedir para aquellas personas? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Primero, tenemos que estar conscientes de que muchas personas no seguirán porque no se preparan, porque no siguen la guía del Espíritu Santo, porque no se ponen bajo la dirección del poder de Dios y abandonarán la obra. Y Pablo pronuncia estas palabras, ¿verdad? Que ciertamente es triste escuchar de cómo muchos abandonan la obra, dejan lo que Dios les ha dado. Hay apostasía en el corazón, pero también hay hermanos que llegan para confortar tu vida, para fortalecerte, para decirte, cuentas conmigo, aquí estoy. Él tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y cuál era la oración o las palabras de Pablo para la casa de este hombre? Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, la venida del Señor. No solamente lo ayudó una vez, sino que le dice Pablo a Timoteo, tú sabes cuánto nos ayudó, tú lo sabes mejor. Entonces, está pidiendo que misericordia, en griego
el eos, la compasión, la tierna misericordia, la bondad, la bendición de Dios llegue a su vida, que llegue a la vida de este hombre y no solamente de él, sino de toda su casa. Así es que tenemos que ser como este hombre que llega y fortalece el corazón y no como aquellos que abandonan la obra. Tenemos el Espíritu de Dios, nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio y nos ha dado el poder para que hablemos del Evangelio. Así es que tenemos una tarea muy grande y esta responsabilidad es de todos nosotros. Muy bien, aquí terminamos esta lección.